Estamos ya el día de hoy con este ejemplo de tiro horizontal. Como ya habíamos comentado en la introducción, es muy importante que entiendas que el análisis de la trayectoria que describe un proyectil, en este caso en cada uno de los ejemplos, va a estar determinada por dos movimientos en dos posiciones, una horizontal y otra vertical, durante todo el lapso de dicha trayectoria. Entonces ese es un punto que por ahí tienes que considerar. Dos, entender que hay algunos puntos en el análisis que vayas haciendo que van a tener o tomar ciertos valores y que vas a tener que considerar como parte de los datos para poder encontrar el planteamiento que te vayan haciendo en el problema que tengas que resolver. En este ejemplo nos dice un muchacho que está de pie sobre un puente a 100 metros por encima del agua lanza una piedra horizontalmente a lo lejos con una velocidad de 14 metros por segundo. Imagínate que esa es una parte muy importante. Si tenemos o tuviéramos que hacer un diagrama, pues podemos decir, bueno, si aquí tenemos, no sé, un puente, ¿no? En el cual aquí está una persona, ¿no? Y esa persona lanza una piedra, va a tener una trayectoria, ¿sí? Dice que ese puente está por encima, 100 metros por encima del agua, ¿no? Entonces imagínate que este es un puente, ¿no? Entonces lanza la piedra y pues va a llegar a un punto en el que esa piedra va a impactar en el agua. Una parte muy importante en este ejemplo pues es el planteamiento de los datos. Entonces tenemos que los datos son obviamente el punto de referencia para la solución del problema. Entonces aquí una de las cosas que tendrías que hacer primero es identificar las posiciones en Y, la inicial y la final, entendiendo que por ejemplo la posición normalmente de donde es lanzado el proyectil o el objeto que se esté lanzando va a ser la posición inicial. En este caso es la altura del puente, que son los 100 metros, ¿sí? El segundo punto sería la posición final, que es donde impacta con el agua, que en este caso pues sería 0, ¿no? Por ejemplo, en el punto de lanzamiento, la velocidad inicial en Y pues siempre será 0. La velocidad inicial en X va a ser la misma durante toda la trayectoria del desplazamiento horizontal. Otro dato que es la fuerza de gravedad, que va a actuar obviamente en el eje de las Y, que es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La primera pregunta que nos hacen es: determina el tiempo que tardaría la piedra desde que es lanzada hasta que toca el agua. Tenemos dos fórmulas que hacen referencia a lo mismo, las fórmulas de posición, que en este caso es la fórmula de posición en Y y la fórmula de posición en X. Tenemos mayormente datos en Y. Aquí tenemos que la posición final en Y es igual a la posición inicial o la altura inicial, como quieras verlo, más la velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, si partimos de ahí, ¿cuál es la finalidad de establecer esta fórmula? Encontrar primeramente el tiempo. Entonces, por ejemplo, eliminamos los valores que son 0. Por la posición final, que es donde impactará con el agua, pues va a ser 0. La velocidad inicial en Y, pues dijimos que era 0. Por el tiempo, pues es 0. Me queda lo siguiente. Si despejamos, por ejemplo, el tiempo de aquí, la posición inicial en Y pasa del otro lado restando, menos posición inicial es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, por ejemplo, aquí el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración que está multiplicando pasa dividiendo, de tal forma que va a quedar tiempo al cuadrado es igual a menos 2 por la posición inicial en Y entre la aceleración. Queda raíz de menos 2 por la posición inicial en Y entre la aceleración. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de menos 2 por los 100 metros entre menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por ejemplo, aquí menos 2 por 100, que sería menos 200, y esos menos 200 entre menos 9.8 se eliminan los signos negativos y sacamos el resultado y nos quedaría lo siguiente: sería la raíz cuadrada de 20.40, 4.51 segundos, ¿sí? De tal manera que el tiempo, aquí lo voy a poner como dato, tiempo es igual a 4.51 segundos, que es el resultado. ¿Qué significa ese tiempo? Ese tiempo va a ser el tiempo que tarda la piedra desde que se lanzó del puente hasta que se impactó en el agua.
Ahora vamos a usar la fórmula de posición final en X y dice que la posición final en X es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí es muy importante ahora, como estamos haciendo el análisis en el eje de las X, considerar el hecho de que si la velocidad en X va a ser constante durante toda la trayectoria, definimos que cuando la velocidad es constante, la aceleración es 0, por lo tanto este término se va a eliminar. La posición inicial en X también es un dato que por aquí no escribimos, pero también es importante establecerlo. Siempre es 0. Entonces este valor sería 0 también. De tal manera que tenemos que la posición final en X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Lo único que tengo que hacer es sustituir. Esto es igual a la velocidad inicial en X, que son 14 metros sobre segundo. ¿Por qué valor? Por el tiempo que acabamos de calcular, que son 4.51 segundos. Esto nos da como resultado 63.24 metros. Y esa sería la posición final que alcanzó desde que partió del punto donde es lanzado en el eje de las X hasta que cayó al agua. El inciso C es muy interesante porque el inciso C dice la componente vertical de la velocidad adquirida. Y dices tú, ¿cuál es la componente vertical? Refiere al tema de las componentes que vimos ya hace varios temas en los cuales teníamos un vector resultante que vamos a determinar el inciso D. ¿Cuál será la componente de la velocidad adquirida en Y en el eje vertical? Pues básicamente sería la velocidad final. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Obviamente si estamos hablando del eje vertical pues sería en Y y este sería en Y. Si la velocidad inicial en Y es 0, que ya lo habíamos determinado, ¿no? Entonces me queda la velocidad final en Y es igual a la aceleración por el tiempo. Velocidad final en Y es igual a menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, que son en este caso 4.51 segundos. Ahí ya no me queda mucho espacio, pero esos son los valores que vamos a sustituir. La velocidad final en Y es igual a menos 44.19 metros sobre segundo. Genera un valor negativo, en este caso la velocidad final en Y. Tiene que ver con el desplazamiento, la trayectoria de esa piedra pues va cayendo en el eje de las Y. Obtuvimos entonces la componente vertical de la velocidad adquirida. Ahora ya obtuvimos la velocidad final en Y. Entonces la velocidad final en Y es igual a menos 44.19 metros por segundo. Para la resultante, la velocidad resultante, tenemos la fórmula que te comenté ahorita. Velocidad resultante al cuadrado es igual a la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. La pregunta aquí es, ¿esta velocidad en X cuál es y esta velocidad en Y cuál es? La velocidad en X pues, es la misma que prevalece en todo el movimiento, que es la que inicialmente me dan, que son 14 metros por segundo, y la velocidad en Y que recién acabamos de determinar. La velocidad resultante al cuadrado es igual a la raíz cuadrada, y aquí eliminamos el cuadrado de una vez, de la velocidad en X, que es 14 metros por segundo, no se te olvide elevarlo al cuadrado, más menos 44.19 metros por segundo, también elevado al cuadrado. Esa parte no se te vaya a olvidar. Esto nos da como resultado que es la velocidad resultante es igual a la raíz de 2148.75. Ese sería el resultado de sumar 14 al cuadrado más menos 49.19 al cuadrado. Entonces la raíz de 2148.75 nos da como resultado final 46.35 metros por segundo. Esta parte es muy importante porque en algunos problemas, en algunos ejercicios nos lo van a pedir, y como en algún momento calculaste vectores resultantes, ahí es importante que de acuerdo al signo de cada una de estas componentes en X y Y determinaríamos en un momento dado en qué cuadrante está este vector resultante. Inclusive en algunos casos nos solicitarán que calculemos el ángulo que forma ese vector, que ya veremos en próximos ejercicios. Muy bien, espero que este ejemplo te haya podido aportar y nos vemos en el próximo video. Adiós.